Bueno, eh, ¿se estarán todos descargando el archivo? ¿Sí? Yo ya lo pude descargar, profe. Bien. ¿Lo pudiste abrir? ¿Se puede ver? Sí. Sí. ¿Los demás? Sí, profe, se ve bien. ¿Sí? Bueno. Por favor, descárguense ese archivo que pesa 10 megas, así ya después lo trabajamos sobre la clase. Bueno, vamos a repasar algunas cositas. Ustedes ya vieron el método de resolución de circuitos, que es un método muy potente, con las leyes de Kirchhoff, las mallas y los nodos, y el método de superposición. Como habrán visto, el método de superposición es bastante largo. La verdad que es un buen método, por ejemplo, a veces para algunas situaciones muy particulares, en general cuando hay, por supuesto, más de una fuente, ¿no? Si no tiene mucho sentido. Y también es un buen método para hacer una resolución computarizada, digamos, simplifica mucho el hecho de poder separar un circuito en varios y en las posibles fuentes de corriente. Jorge y Lorena, no sé si ustedes dieron el tema de asociación de resistencias. Lo trató Lorena en el momento que dio superposición. No lo Bueno. vimos específicamente, simplemente lo dio en el trajín de la resolución del ejercicio. Perfecto. Bueno, vamos a repasarlo igual. Sí, mejor. Total, no pasa nada. Esto es igual que los capacitores, que nosotros podemos encontrar un capacitor equivalente cuando hay dos o más capacitores en serie, o dos o más capacitores en paralelo. Con las resistencias pasa lo mismo, y podemos hacer un análisis similar. Entonces, imagínense que tenemos dos resistencias en serie, R1 y R2, y bueno, se les aplica una tensión V, ¿sí? Vamos a poner, bueno, esta sería la tensión V entre las resistencias R1 y R2, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar una resistencia que sea equivalente a estas dos puestas en serie, ¿no es cierto? Que se debe comportar de la misma manera que si estuvieran estas dos. Entonces, bueno, puedo plantear, yo ya sé que V va a ser igual a I1 por R1 más I2 por R2, ¿sí? O sea, me saqué un paso, esto sería V va a ser igual a la tensión sobre R1 más la tensión sobre R2, ¿sí? La caída de tensión sobre esta resistencia y la caída de tensión sobre esta resistencia. Mi corriente va a ir hacia este lado, puesto que es mi flecha, ¿sí? La flecha, recuerden que lo que indica es el lado de mayor potencial y el de menor potencial, ¿sí? Si yo acá tengo un lugar de mayor potencial, en la resistencia voy a poder marcar los lugares de caída de potencial más y menos, ¿sí? Puesto que la corriente va en este sentido, este es un lugar justo antes de entrar a resistencia de mayor potencial, y este es un lugar de menor potencial. Y lo que quiero obtener es la resistencia equivalente. Entonces, bueno, la suma de BR2 más BR1 me va a dar la caída de potencial total que está aquí, ¿sí? Esto es independientemente de quién sea la fuente, ¿no? Evidentemente la fuente está en esta parte del circuito que no vemos. Pero no hay duda de que este potencial es igual a este potencial. Así que B igual a BR1 más BR2, B igual a I1 por R1 más I2 por R2. Esta es la caída sobre R1 y la caída sobre R2 por la ley de Ohm. Ahora bien, como es un circuito serie, nosotros ya sabemos que I1 es igual a I2 y es igual a I porque la corriente es la misma. No hay ninguna fuente ni sumidero de cargas, ¿sí? Las cargas tienen que recorrer por los conductores. Así que bueno, esto me queda B igual a I por R1 más I por R2, que lo puedo condensar en I por R1 más R2. Y entonces acá me queda
B igual a I por R1 más R2, y esto podría ser mi I por la resistencia equivalente en serie, ¿sí? Entonces la resistencia equivalente en serie termina siendo la suma de las resistencias. A la inversa de los capacitores. Recuerdan que los capacitores en paralelo eran la suma de las capacidades. Bueno, y del mismo modo podemos hacer lo mismo para resistencias en paralelo. Tenemos una resistencia R1 y una resistencia R2 conectadas en paralelo, una tensión B, una corriente I que va a tener este sentido, una caída de potencial de esta forma, y además esta corriente I, por Kirchhoff, sabemos que se va a transformar en una I2 para esta rama y una I1 para esta rama. Entonces, tenemos, vamos a plantear, a ver, la tensión B va a ser igual a o bien I1 por R1, o bien I2 por R2. Ahora bien, perdón, las notificaciones. Entonces ahora lo que puedo plantear es, bueno, que I1 o I es igual a I1 más I2. Bien, entonces recuerden que yo quisiera llegar a algo de esta forma, ¿no es cierto? Digamos, estoy buscando un equivalente que me deje una sola resistencia, que es la resistencia equivalente en paralelo, y que la corriente sea esta, ¿no? O sea que este esquema que yo tengo, lo podría, digamos, si pongo esto solamente en función de lo que busco, sería algo así, ¿no? B igual a I por R equivalente. Pero esta I es I1 más I2 por R equivalente. Entonces podría despejar que I1 es ahí. I1 es la tensión sobre R1, I2 es la tensión sobre R2. Se puede reemplazar aquí. Este tachón no está bien. Bien. Entonces podría poner a B sobre R1 más B sobre R2 por la R equivalente. Bueno, aquí se me van todas las B y me queda que 1 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 por la R equivalente, con lo cual la R equivalente me queda a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Y esto es, digamos, se puede extender a n resistencias. Entonces, fíjense también, es a la inversa de los capacitores. Esto era para los capacitores serie, ¿sí? Es una analogía, ¿no? Nada que ver un capacitor con resistencia, pero cómo se comportan de manera contraria. Bueno, entonces esto es muy útil, como vieron, para el tema de superposición, pero también para resolver cualquier circuito. Y también para hacer un montón de simplificaciones que uno necesita para resolver un circuito particular. Bueno,
¿Qué más podemos ver? Bueno, una cosa que no sé si vieron es el tema de las baterías. Esto está en la teoría, pero lo vamos a repasar brevemente, porque suele generar confusión. Esto es lo que nosotros llamamos una FEM, ¿sí? Una fuerza electromotriz, que lo que hace es mantener la diferencia de potencial entre estos dos puntos, mantiene una diferencia de potencial constante, independientemente de lo que se le coloque aquí, ¿no? Aquí puede haber una red de resistencias, de capacitores, y esta FEM ideal va a sostener esa diferencia de potencial. La FEM puede ser una pila, donde se produce una reacción química que mantiene la diferencia potencial, puede ser un generador mecánico, puede ser una célula fotoeléctrica, pero en principio eso es lo que representa, ¿sí? Ahora, claro, una FEM en general no es ideal, digamos, y tiene una resistencia interna que solemos escribir con R minúscula. Entonces, digamos, esta sería la FEM ideal, pero la FEM real posee una resistencia interna. O sea que en realidad mi batería, la batería, nosotros conocemos de toda la vida, tengo algunos cortes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya bien. Sí, bueno. Ok, entonces el problema es con la tableta. Ahí estamos. Perdón, pero tengo un problema con la tableta que no me dejó de... A ver si lo puedo solucionar. Ahí vuelvo, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, decía, entonces esta es la FEM real, ¿sí? Todo esto que nosotros tenemos aquí está adentro de la batería. Y esta es la resistencia interna, ¿sí? Una resistencia interna que suele ser de unos pocos ohms. Entonces, claro, si nosotros tenemos una FEM de 12 voltios, en realidad, gracias a esta resistencia interna, nunca vamos a tener esos 12 voltios, ¿sí? Si yo conecto acá una resistencia R, llamémosle, si esto es una E, ya sabemos que la corriente ahora va a ser E sobre R más RI. ¿Sí? Con lo cual, la tensión, digamos, a mí que me interesa, alimentar esta R, que puede ser un motor, una luz, en fin, cualquier carga, cualquier elemento que yo ponga acá que tenga los 12 volts. Pero claro, ¿cuál va a ser la caída de potencial sobre R? P sub R va a ser igual a I por R, es decir, a E sobre R más RI por R. Bueno, y acá ven cómo hay un factor abajo, R más RI, que, bueno, me tira abajo, ¿sí? la diferencia de potencial. Si RI tiende a 0, entonces esto tiende a 1. ¿Qué les parece? ¿Cómo conviene que sea R frente a RI para que tener una tensión más próxima a la que yo necesitaría, que es E? ¿No? R debería ser mucho mayor. Exacto. Si R es mucho mayor que RI, entonces eventualmente yo podría llegar a despreciar esto, ¿no? Y ahí tendría algo lo más parecido. Por supuesto que estos son aproximaciones, ¿no? Nunca va a ser exactamente, pero
podría llegar a esa tensión. Si yo llego a colocar una resistencia o un artefacto que tenga una resistencia equivalente a la resistencia interna, y estamos en problemas, porque ahí ya va a jugar con una resistencia más del circuito, y no voy a poder tener toda la potencia que yo necesito para lo que estoy conectando. Bueno, ya que hablamos de potencia, vamos a ver un poquito el tema de potencia. ¿Potencia lo vieron? No hablamos de potencia de la clase anterior. Bueno, entonces hablamos un poquito ahora. Ya saben que lo tienen en las teóricas, pero repasando un poquito, ¿cómo definimos la potencia? Bueno, imagínense un conductor por donde pasa una delta Q, ¿sí? Va a atravesar este conductor que tiene una cierta resistencia, y ya sabemos que si este es V1 y este es V2, bueno, la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, esta carga que atraviesa por este conductor, podemos calcular el delta del trabajo de la energía, ¿sí? Como la carga por la diferencia, la diferencial de carga por la diferencia potencial, ¿sí? O directamente delta Q por B. Si a esto lo que hacemos es dividirlo en infinitesimales de tiempo, o más bien en delta tiempo, ¿sí? Lo que vamos a tener es delta Q sobre delta T por B. Entonces, esto que sería directamente la energía, la potencia, perdón. La potencia va a ser igual a I por B. Si es una resistencia, esto es válido para cualquier elemento donde hay una diferencia potencial y pasa un diferencial de carga. En el caso particular de la resistencia, nosotros ya sabemos que por la ley de Ohm, B es igual a I por R. Así que podemos obtener otras formas de calcular esta potencia, directamente reemplazando, ¿sí? Por ejemplo, me queda I cuadrado R, si reemplazo B por I por R, y también me quedaría B cuadrado sobre R, si despejo. También despejo. Bueno, ¿qué dice la potencia? Bueno, justamente, ¿no? Es la energía por unidad de tiempo. Ustedes esto ya lo habían visto en todos los dispositivos que tienen, que nos dice la potencia. Ahora, nada nos dice de la energía. ¿Por qué? Bueno, porque falta el factor tiempo, ¿no? Si yo a P, la energía consumida, transformada en este caso en efecto Joule, porque estamos hablando de una resistencia, por efecto Joule transformada en calor, ¿sí? La energía consumida U va a ser igual a P por delta T, esto para cualquier, no importa si es resistivo o no, digamos, esto es muy genérico. La potencia se mide en watts, o lo que es lo mismo, en joule por segundo. Y bueno, la energía directamente se mide en joules. Entonces, si nosotros tenemos un artefacto que es de 100 watts y lo tenemos prendido 1 hora, bueno, podemos calcular la energía, que es lo que nos mide la distribuidora de energía, ¿sí? Nos mide la energía la energía por unidad de tiempo. La energía consumida o la potencia por unidad de tiempo. Y podemos calcular cuánta energía hemos consumido. En el caso de las resistencias, esa energía es una energía que se transforma en calor, por efecto Joule. Entonces, bien, esto en cuanto a potencia, muy rápidamente, ¿qué pasa? Nosotros hablábamos de que teníamos una resistencia, una FEM, ¿sí? Vamos a asumir que esta FEM es ideal, aunque no lo sea, sería cuestión de agregarle una
una resistencia más, que entrega potencia a un circuito resistivo, R1, R2. Bueno, voy a escribir de vuelta, más menos, yo ya sé que mi corriente va para acá, porque tengo el positivo de la batería acá y el negativo, ¿sí? Y por la ley de Ohm, yo también sé que bueno, la corriente va a ser igual a B sobre R1 más R2. Entonces, este esquema, que es tan sencillo, es normalmente muy utilizado, nosotros lo utilizamos todo el tiempo, en todo tipo de equipamiento electrónico. Por ejemplo, un equipo de música, ¿sí? Donde esto es el parlante. Esto está muy alejado quizá de la corriente continua, que es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, el esquema es similar. Vamos a ver más adelante qué pasa con la corriente cuando es cambiante, cuando es alterna. Pero hay ciertas simplificaciones que nos permiten llevarlo a este mismo esquema. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Esto podría ser un parlante o podría ser un motor también. Y esto podría ser la resistencia de mi generador. ¿Qué es lo que yo quiero sobre esta resistencia? Yo quisiera que, en principio, poder tener la mayor cantidad de potencia disponible sobre R2. ¿Sí? O sea, maximizar la potencia. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, la potencia sobre R2 es la corriente sobre R2 por la tensión sobre R2. ¿Sí? La corriente sobre R2, yo la conozco porque es la misma la del circuito serie. Y, bueno, va a ser mi B sobre R1 más R2. ¿Sí? Y la tensión sobre R2, a ver si estoy bien. Sí. Bien. Y la tensión sobre R2 va a ser también, bueno, esto ya lo puse, a ver si no me estoy confundiendo. No, está perfecto. Estaría bueno ver cómo es la tensión sobre R2. Y esto es directamente B por R2 sobre R1 más R2. Entonces, puedo escribirlo de esta forma. B cuadrado por R2 sobre R1 más R2 al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la potencia que me va a dar este circuito sobre la resistencia 2. Yo quiero que sea máxima, entonces si derivo la potencia sobre R2 respecto de R2, o sea, quiero saber qué resistencia, o en general, qué va a pasar. Yo sobre R1 no tengo forma de actuar, pero sí puedo actuar sobre R2, ¿no? Puedo elegir la R2. Esto pertenece a un dispositivo y esto es una resistencia que yo coloco. Si yo derivo la potencia de R2 respecto a R2 y después lo igualo a 0, ¿sí? Máximo. Esto se lo voy a dejar como... Se los dejo a ustedes, porque si nos ponemos a derivar ahora y todo... Pero es un lindo ejercicio para hacer. Y la máxima potencia, ¿cuándo creen que va a ser? ¿Cómo tiene que ser R2 respecto a R1 para tener máxima potencia? Por intuición, ¿sí? Puedo calcularlo, todo, derivar, ponerlo, o sea que hay una resistencia R1 y acá hay una resistencia R2. No hay muchas opciones, puede ser R2 mayor, igual o menor.
Debería ser mucho mayor también. Mucho mayor. Bueno, el problema es que si es mucho mayor, también la corriente disminuye. Claro. Bueno, si hacen esta cuenta, la potencia máxima se corresponde para R2 igual a R1. O sea, si estas dos resistencias son iguales, yo puedo entregar la máxima potencia a este R2. Donde R2 es menor que R1, o donde R2 es mayor que R1, no se cumple esta condición. Esto en los equipos de audio es muy claro. Vieron que los equipos de audio tienen una salida de cierta cantidad de ohms, de 8 ohms, de 16 ohms o de 4 ohms. Y, por supuesto, ¿uno qué hace? Uno coloca un parlante de esa impedancia, ¿sí? Es impedancia porque estamos hablando de una señal analógica, pero para el caso sirve. Uno debería colocar a la salida de ese equipo la misma impedancia que dice. ¿Por qué? Porque si no, la potencia no es máxima. La única forma de que ese equipo de audio entregue una máxima potencia es colocando una, en este caso lo estamos viendo como resistencia, la impedancia incorpora otros componentes, pero la única forma de obtener la máxima potencia es colocando la misma impedancia a la salida que a la entrada. Llamemos impedancia de resistencia para este caso. Y esto sucede en todos los equipos electrónicos y eléctricos, ¿sí? La resistencia de la carga que yo coloco debe ser igual a la resistencia que tengo en el equipo que me la brinda. No siempre es posible, por supuesto. Esto es un ideal, pero si uno lo diseña y si uno parte de este lugar, sucede así. Bueno, fíjense si pueden hacer este cálculo, que está bueno. Esto se puede graficar. Bueno, esto en cuanto a la potencia, ¿sí? La potencia de un circuito resistivo. Bien, bueno, ¿qué más? Bueno, van a ver en la guía, ¿no? ¿Qué pasa con los circuitos resistivos? Voy a hablar un poquito de este divisor resistivo que hice acá, que es algo muy piola, ¿sí? Pero vieron que yo puse muy rápidamente que la tensión sobre R2 es B por R2 sobre R1 más R2. Esto para algunos es muy común, pero vamos a verlo sobre este circuito. Les puede ser útil. Fíjense, si yo quiero calcular la tensión sobre R2, nuevamente va a ser IR2 por PR2. Bueno, por R2, ¿sí? B igual a I por R. Bueno, entonces, IR2, ¿quién es? Eso sí me lo pueden decir ustedes. ¿Cuánto vale la corriente en este circuito sobre, bueno, cuánto vale la corriente sobre R2? Puede que sea B sobre R1 más R2. Claro, exacto, muy bien. B sobre R1 más R2. Sí, bueno, la corriente es una sola, divido la tensión sobre las dos resistencias y me queda así. Y esto por R2. Bueno, fíjense que me queda B por R2 sobre R1 más R2. Si quisiera saber la tensión sobre R1, va a ser lo mismo. Y R1, que sí, que es la misma, por R1. O sea, B sobre R1 más R2, porque IR2, si acaso lo pongo acá, a ver, I es igual a IR1 y es igual a IR2, porque es un circuito serie y la corriente es la misma, ¿no? Entonces, esto me queda B sobre R1 por R1, o lo que es lo mismo, B por R1 sobre R1 más R2. Bueno, esto se llama divisor resistivo y es una forma rápida de directamente ni pensar cuál es la tensión sobre R2. Bueno, es
B por R2 sobre R1 más R2. La tensión sobre R1 es B por R1 sobre R1 más R2. Bueno, esto después pueden mirarlo más lentamente, pero bueno, es una forma. Como en general, para resolver circuitos rápidos, uno tiene que ir manejando todas estas herramientas. Puede hacer Kirchhoff, puede hacer una malla, puede hacer esto, todo es válido. Puedo hacerlos todos para ir comprobando los resultados. Bueno, ¿qué pasa en los circuitos con capacitores? Bueno, ¿cómo es un circuito con capacitor? Bueno, es un circuito, ahora tenemos el agregado de una resistencia. Ustedes ya saben varias cosas de los circuitos con capacitores. Solo que no circulaba corriente. Entonces, vamos a imaginar este circuito. Bueno, para los circuitos con capacitores siempre, si bien nosotros no hemos hablado de la carga y descarga de capacitores, en general, salvo que se indique lo contrario, hablamos de régimen permanente, o estado estacionario, o delta T tendiendo a infinito. Estas son todas equivalencias, ¿sí? Y lo que significa es que básicamente el capacitor está cargado, ¿sí? Bueno, digamos que no vamos a poner capacitor cargado, pero básicamente lo que sí es que está estabilizado, es decir, el tiempo ya es muy grande, ya no hay cambios sobre ese capacitor. Normalmente nosotros hablamos en este estado, ¿sí? En los circuitos que van a ver en la guía, salvo que se diga lo contrario, estamos hablando de este momento. Cuando un capacitor ya está cargado, ¿qué pasa con la corriente sobre él? Recuerden el capacitor lo que es, ¿no? Es un lugar donde hay cargas positivas de un lado, cargas negativas de un lado, ¿sí? Y en el medio hay un aislante, un dieléctrico. Normalmente, podría haber vacío. Entonces, cuando el capacitor ya está cargado, cuando el tiempo ya tiende a infinito, y en este circuito en particular, ¿qué va a pasar con la corriente? ¿Va a haber corriente en ese capacitor? A ver, para que haya corriente, lo escuchan, ¿no es cierto? No es que se colgó. No, estamos pensando. Bueno. Para que haya corriente tiene que haber movimiento de carga, ¿sí? O sea que estamos hablando de que una carga, por ejemplo, vaya del lugar de mayor potencial al de menor potencial, que haga esto. ¿Eso es posible? No es posible. No es posible. Hay un dieléctrico. O sea que la corriente sobre un capacitor que ya está cargado, ¿sí? La corriente vale 0. No circula corriente. ¿Hay cargas? Sí, hay cargas. Pero no están en movimiento. No pasan por él. No pueden. Ahora, hay un efecto muy interesante, y es que cuando nosotros decimos
en algún momento este capacitor se tuvo que cargar, ¿sí? Entonces imagínense que en algún momento las cargas se depositaron sobre esta placa, las positivas, las negativas sobre esta, y entonces hubo que haber un movimiento de cargas, ¿sí?, que se depositen en esta placa, y otro para que se depositen en esta, ¿sí? ¿Eso sucedió cuándo? Eso sucedió desde el momento, hubo un momento en el cual yo conecté la fuente, o puedo decirlo directamente que puse un switch. Entonces, hay realmente con los capacitores, por supuesto, el momento es un continuo, ¿no? Estamos hablando de tiempo, pero hay dos momentos muy claros. Uno, cuando ya pasó mucho tiempo, que esto es lo que normalmente vamos a ver en los circuitos, a nosotros nos interesa quizá cuando ya pasó mucho tiempo, y no circula corriente por el capacitor. Y otro, cuando el tiempo, yo puse un abuso de notación, 0 más, que no significa mucho más, pero es como apenas uno cierra la llave, ¿sí? Entonces, esto sería con el capacitor descargado, ¿sí? Esto sería el transitorio, lo pueden ver el capacitor. En realidad el transitorio involucra todo el tiempo desde que uno cierra la llave hasta que se carga, ¿sí? Pero bueno, ¿y qué sucede cuando uno cierra la llave? Cuando uno cierra la llave, las cargas van a empezar ¿a qué? Fíjense que este capacitor está descargado totalmente, o sea que van a empezar a ir hacia las placas, y va a haber una corriente que no está registrada, digamos, en este estado, en régimen permanente, pero hay una corriente que, si bien hay una que circula por R1 y R2, también hay una que se va al capacitor. Es como si fuera una corriente, porque si uno mira esto, lo que ve son cargas que se acumulan, ¿sí? En algún momento se dejan de acumular. Bueno, en el instante, en este 0 más, ¿sí?, lo que tenemos es una corriente que es máxima. Después va a ir disminuyendo. O sea que nuestro capacitor, en realidad, una corriente máxima significa que nuestro capacitor es un cortocircuito. Y aquí lo que tenemos es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque directamente no circulan cargas. Acá circulan todas las cargas, hablamos del instante, y de a poco se van llegando a las placas del capacitor y van disminuyendo esa tasa de carga del capacitor. Y aquí lo que no tenemos es 0 carga, que va de un lado a otro, así que la corriente es 0. Entonces acá la corriente es máxima, dependiendo del circuito, por supuesto, y acá la corriente es 0, ¿sí? Esto se toma como un cortocircuito y esto se toma como un circuito abierto. ¿Esto qué me permite a mí? Bueno, si bien yo no sé cómo llega todavía, vamos a ver más adelante, pero todavía no sé cómo llega desde aquí hasta aquí, sé el estado inicial y el estado final de ese capacitor. Y en el circuito en particular, yo sé el estado inicial y el estado final de ese capacitor. Entonces, vamos a poner así, para t igual a 0, 0 más si quieren, o sea, apenas se cerró, mi circuito en realidad es esto. R1 es R1, no cambia, R2 es R2, pero el capacitor es un cortocircuito. Porque toda la carga va a ir por acá. Entonces, yo podría calcular, por ejemplo, la corriente que va a circular por el capacitor para t igual a 0, ¿sí? O incluso puedo ver la tensión. Fíjense, si esto es un cortocircuito, el potencial entre este punto y este punto es el mismo. O sea que por acá
la corriente vale 0. ¿Sí? Vamos a llamarle I2. I2 vale 0 porque este punto y este punto están al mismo potencial. Vamos a poner los posibles valores de caída de potencial. Ahora bien, esto lo podría simplificar y decir, bueno, es como si tuviera este circuito, porque si esto es un cortocircuito, esta resistencia podría no estar, y me queda algo así. ¿Y acá cuánto vale la corriente? Bueno, acá es fácil, porque I es igual a E sobre R. Solo está limitada por esta resistencia, sobre R1. ¿no? R1. Y luego, para T igual a infinito, bueno, teniendo infinito, ¿qué voy a tener? Bueno, tengo que en realidad, las cargas, no sé bien cómo, pero ya cargaron el capacitor. Y mi capacitor, que está acá, ¿sí? Es un circuito abierto, o sea, es como si no estuviera. Vamos a hacer el mismo dibujo. Esto, entonces, es equivalente a esto. Y entonces, la corriente que circula por R1 y R2 es E sobre R1 más R2. O sea, fíjense que el circuito arranca entregando esta corriente, E sobre R1, y luego disminuye a esta, E sobre R1 más R2. Primero mucha, porque tiene que cargar el capacitor, y una vez que el capacitor está cargado, solamente queda la corriente del divisor. Bueno, esto nos sirve bastante para hacer varios análisis, más en la segunda parte, la verdad que en la primera parte. Tengan en cuenta que normalmente nosotros estamos hablando de este esquema, ¿sí? Donde el capacitor es un circuito abierto, donde el tiempo tiende a infinito, el capacitor ya está cargado, está en régimen estacionario, régimen permanente. Pero esto sucede, ¿eh? Esto sucede. Bien. Una consulta. Sí. Yo no entendí por qué la corriente I2 es igual a 0 en el tiempo t igual a 0. Bien. Bueno, vamos a analizar esto. Eso de la corriente I2 igual a 0 lo vamos a ver. Vamos a dejar el tema capacitores y vamos a ver. Otra forma de verlo es que, bueno, la corriente siempre elige el camino más fácil, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la corriente viene por aquí y se va a separar en una I3 y en una I2 por aquí, fíjense que por acá no tiene absolutamente ningún... no tiene que atravesar una resistencia, no va a perder ni potencial ni potencia, ¿sí? Entonces, en vez de elegir el camino de esta resistencia R2, va a elegir el camino del cortocircuito. Y por R2 no va a circular ninguna corriente. ¿Se comprendió? ¿O seguimos con otros ejemplos? Sí, gracias, profe. Sí, ahora sí. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos un cortocircuito. En realidad un cortocircuito es algo tan ambiguo, porque cuando uno dice un cortocircuito, está hablando de unir dos puntas con un cable. Bueno, nosotros siempre lo asociamos a una chispa, ¿no? O a meter los dedos en el enchufe, pero
En realidad lo que uno hace es poner dos puntos de un componente al mismo potencial, o sea, lo anula. Estamos anulando ese componente porque por ahí nunca va a pasar corriente. Si, volviendo a este esquema de la corriente, estos son, bueno, es un poco así como hablado el tema o comentado, pero sirve también para chequear algunos resultados. Imaginen que acá tenemos una resistencia de 100 ohm. Vamos a poner datos directamente. Si estos son 12 volts, ¿sí? Acá tenemos 100 ohm y acá tenemos 200 ohm. Entonces, podemos hacer un esquema similar, ¿no? Entonces decimos, bueno, va a venir una corriente por este lugar, una corriente I, y se va a ir por aquí una I1, y por aquí se va a ir una I2, ¿sí? Estos son circuitos sencillos que no merecen quizá hacer un planteo de mallas y nodos, ¿no? Lo podemos resolver. En principio lo vamos a calcular con el equivalente. Bueno, pero fíjense lo siguiente. Acá hay una resistencia de 200 ohm, que es mayor que la de 100 ohm. ¿Por dónde circulará más corriente? Por la primera, por la de 100. Por la primera, exacto. Va a tender a circular más corriente. Ahora hacemos las cuentas, ¿no? Pero va a tender a circular más corriente por la primera. De hecho, podemos pensar que en vez de 200 ohm, yo le puedo ir subiendo este valor. Le pongo 2000 ohm y va a crecer tanto esta resistencia que va a circular mucha corriente por acá y muy poca por aquí. Si exagero realmente y le pongo 100 kilo ohm, la K de 1000, ¿no? 100.000 ohms, 100.000 ohms frente a 100 ohm, bueno, para la resistencia de 100 ohm, 100.000 ohm es como si hubiera un cable. Y es un poco lo que sucede. Vamos a resolverlo, para sacarnos las dudas. Vamos a resolverlo con... bueno, vuelvo, no sé qué pasó. Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ah, se me salió el... Ah, esperen un segundito. Espero que me guarde el dibujo con la pizarra. Ah, bueno, qué gracioso, no me lo guardo. Bueno, cosas que pasan. Vamos a arrancar de vuelta. Comparto pantalla. Bueno, entonces teníamos, por suerte algo me acuerdo, sonamos con la pizarra, no la guardé y se desapareció, así que, bueno, si puedo se las hago de vuelta y si no, a estudiar. Tenemos entonces el ejemplo, esto eran 12 volts. Ah, en paralelo. Acá tenemos 100 ohm. Y acá tenemos 200 ohm. Entonces, bueno, estos son 12 volts, ¿sí? Yo sé que viene una corriente I, por acá viene una corriente I1, y por acá viene una corriente I2. I es igual a I1 más I2. Si quiero, me puedo poner a resolverlo, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo. La forma más fácil es buscar un equivalente. Entonces vamos a buscar el equivalente, ¿sí? La resistencia equivalente, ¿cuál sería? Sería 100 ohm en paralelo con 200 ohm, ¿sí? O sea, 1 sobre 1 sobre 100 ohm más 1 sobre 200 ohm. Esto va a ser igual a 100 ohm por 200 ohm sobre 100 ohm más 200 ohm. Aquí se me va una de las unidades y me queda 100 por 200 sobre 300.
200 dividido 3. Bueno, feo número. $6,6 periódico. Creo que es, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí me siguieron todos? ¿Sí? Bueno, voy a agregar algo que no había puesto, que son las caídas de potencial. Esto siempre está bueno que lo hagan porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar, ya sea para hacer el circuito o para entenderlo. Fíjense una cosa, esto no es arbitrario, ¿sí? La corriente va, o yo asumo que va en este sentido, con lo cual aquí hay según el sentido de corriente que yo elijo de para I2, este es un lugar de mayor potencial y este es un lugar de menor potencial. Por eso pongo el más y el menos, porque mi I2 hace esto. Mi I1 hace esto, entonces este es un lugar de mayor potencial y este es un lugar de menor potencial. Pero la batería tiene esta, acá ya no importa la corriente para dónde vaya. La corriente siempre entrega esta diferencia de potencial entre sus bornes. Con lo cual, el más y el menos no queda determinado por la dirección de la corriente, sino que solamente por los bornes de la batería. Bueno, entonces encontré mi R equivalente, puedo armar mi circuito equivalente. Mi circuito equivalente es este. Entonces puedo hallar esta corriente, ¿sí? Y va a ser igual a 12 volt dividido 66,6 ohms. Bueno, y esto me queda 1,8 amperes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Recuerdan que tengo que como ir para atrás, ¿sí? Encontrar el equivalente. Estos 1,8 amperes en realidad son estos, ¿sí? Acá están los 1,8 amperes. Pero yo todavía no sé cuánto se va por acción de la de 100 ohm y la de 200 ohm. Entonces, bueno, puedo plantear la malla, ¿sí? Y resolver para ver cuánto sale por aquí, pero en este caso no vale la pena, podemos ir por un camino mucho más sencillo. Si bien estos son los 1,8 amperes, fíjense que los 12 volt están aplicados a R1 y a R2. Entonces, directamente, I sobre R1 va a ser igual a 12 voltios dividido 100 ohm, y IR2 va a ser igual a 12 voltios dividido 200 ohm. Bueno, esto me queda 0,12 amperes. A ver si se ven las cuentas. Y el otro me va a quedar 12 dividido 200. O sea, 0,06. Y acá hay una cuenta mal porque fíjense que esta suma me tendría que dar los 1,8. Así que acá lo que me falló es la coma. ¿Sí? Bueno, ¿está claro hasta aquí? Porque yo estoy hablando así como muy solo, entonces no sé si entienden o no entienden. Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, fíjense, pero digamos, estas cuentas las pueden hacer ustedes, las van a hacer ustedes, pero ¿qué es lo que quiero mostrar? En R1, que es la más chica, va la mayor cantidad de corriente.
y en R2, que es la más grande, va la menor cantidad de corriente. Si yo ahora hago el mismo esquema, pero con una R2 mucho más grande, esta de 100 ohm, y esta de 100 kilo ohm, fíjense que IR1 va a ser igual a 12 volt dividido 100 ohm, o sea, la misma cuenta. IR2 va a ser igual a 12 volt dividido 100 kilo ohm, y esto me va a quedar 12 miliamperes. No, 0,12 miliamperes. Bueno, es casi despreciable, ¿sí? Si, o sea, la corriente IR2 que viene por este sentido es casi despreciable frente a lo que pasa por acá. Si yo calculo la resistencia equivalente es casi 100 ohm, porque esta es 3 órdenes de magnitud más grande. ¿Sí? Bueno, esto para... Ah, mira, encontré el otro. Bueno, bárbaro. Esto en cuanto a un circuito resistivo sencillo, ¿sí? Vamos a volver a este esquema, de la de 100 ohm y la de 200 ohm. Bueno, sacar las corrientes fue muy fácil. Ahora yo quisiera saber qué potencia está entregando la fuente. Y entonces, la potencia que está entregando la fuente va a ser B por I de la corriente que pasa por la fuente, ¿sí? O sea, van a ser sus 12 volts por la corriente que pasa por la fuente, que son 1,8 amperes. Esto me da 21,6 watts. Esto no es energía todavía. Depende de cuánto tiempo yo deje conectado a este circuito, podré obtener la energía que entregó la fuente, ¿sí? También podría calcular la potencia que se disipa en R1. También es B por I, pero también es B cuadrado sobre R, ¿sí? Así que, como es una resistencia, yo ya tengo calculado todo, pero acá podría elegir directamente la tensión sobre R1, que la tensión sobre R1 es 12 voltios, al cuadrado sobre R1, que es 100 ohm. Y esto me da 1,44 watts. Y la potencia sobre R2 lo mismo, ¿no? $0,72. No sé si estoy bien. Bueno, y a partir de aquí, esa sería la potencia disipada
o transformada en calor en cada una de las resistencias. Esto está mal porque está mal la coma, ¿sí? (0,18 más). Esto es lo que es energético, o sea, la energía o potencia entregada, ¿sí? Tiene que ser igual a la suma de la potencia que se disipa en cada una de las resistencias, ¿sí? Bueno, entonces, esto hilando con lo que vimos de la potencia, tenemos el balance energético, la potencia que entrega la fuente. Estoy mal con el número viejo. La potencia que entrega la fuente tiene que ser la misma que la potencia disipada en cada una de las resistencias del circuito. Y si hubiera un capacitor, bueno, ahí no hay potencia, pero sí hay una energía almacenada, ¿sí? Entonces yo podría también agregar acá, si hubiera un capacitor, la energía almacenada. Si tuviera el intervalo de tiempo, podría calcular toda la energía que se disipó en las resistencias en ese intervalo de tiempo, más la energía almacenada en el capacitor. Y eso me daría el total de la energía que entregó la fuente. Bueno, ¿alguna consulta con esto? ¿Hola? No me digas que se perdió. No, están. ¿Me escuchan? Yo te escucho. Sí, bueno. ¿Y los alumnos, que es lo más importante? Están respondiendo al chat. Ah, bueno. Chat. No, ninguna profe por mi parte. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que les vamos a proponer ahora es que ese archivo que yo dejé en el campus, lo vean. Fíjense cómo son las consignas. La consigna es encontrar la tensión y la corriente en cada uno de los circuitos, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir esto, así podemos, bueno, así podemos ver alguno de ellos. Compartir. Aquí. Y un momentito, por favor. Circuitos varios. Bien. Entonces vamos a ver el primero y después los otros se los voy a dejar a ustedes. Y nos encontramos, bueno, vamos a estar acá en línea. Y los vamos a ir resolviendo, pero una vez que ustedes los piensen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan resolver cuál es la tensión y la corriente que se les está pidiendo, ¿sí? ¿Ven ahí mi pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, fíjense, son circuitos muy sencillos y son más conceptuales que otra cosa. Vamos a hacer estos primeros dos, para que vean cómo viene. Fíjense, tenemos una fuente, este es el único, no es el dibujo de una fuente tradicional como lo usamos en física, pero bueno, es el que traen los programas de simulación de circuitos.
Pero es lo mismo, nos indica cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿sí? Entonces, fíjense, hay una fuente y hay un cable, ¿sí? Lo que llamamos un cortocircuito. Entonces, yo lo que quiero hallar es esta flecha que me indica, bueno, desde dónde a dónde estoy midiendo, ¿sí? Es como que sería, si este fuera el nodo 2, si este fuera el nodo 1, sería B2 menos B1, ¿sí? Y quiero hallar la diferencia de potencial en este tramo, en este trozo de circuito, y la corriente. Entonces, ¿cuál será la diferencia de potencial? ¿Cero? ¿Cero? Muy bien, es cero, claro. Están los dos unidos por un conductor. ¿Y la corriente? Infinita. Bueno, infinita. Pero recuerden que esto es una batería ideal, o sea, hay una resistencia, ¿sí? Podemos decir que la corriente va a ser máxima, para que no sea tan, tan alejado de la realidad. Va a ser máxima, dependerá de la resistencia interna que tenga. Lo más probable es que esa fuente no dure más de 30 segundos, se recaliente, porque no están preparadas para tanta corriente, y perdamos esa batería. O se descargue totalmente, alguna de las dos. Además se va a calentar, porque toda la corriente, toda la potencia se va a disipar sobre esa resistencia interna, y bueno, es un desastre. Pero está muy bien. Veamos el circuito de abajo. Tenemos la misma fuente E, pero ahora es un circuito abierto. ¿Cuánto vale la tensión? E. E. Yo no sé si a todos les queda tan claro, pero es E. Es como medir entre los bornes de la batería. ¿Y la corriente? ¿Cero? Cero. No puede circular corriente por ahí. No hay un conductor para circular corriente. Bueno, así es como deben analizar todos los circuitos que vienen. Hay algunos datos, pero nunca son numéricos. Y lo que... Bueno, por ahí algunos... creo que está todo más o menos normalito, hasta que llegamos a este, que hay una puesta a tierra. Y les incluí una foto de una puesta a tierra de una casa, ¿sí? Que es un ejemplo, ¿no? Pero que realmente significan de algún modo lo mismo. La puesta a tierra es nuestra referencia, ¿sí? Es una forma de decir, bueno, todas las medidas que yo voy a hacer son a partir de este punto. Entonces, B sub C, no necesito decir que va a ser entre este punto y este punto, sino que va a ser directamente entre el borne bueno, B sub C por ahí es mala. Si esto fuera un nodo 1, digamos, sería entre este punto y entre la Tierra. Para el caso, no cambia nada, ¿sí? en nuestra resolución del circuito. Pero van a ver, y de hecho lo van a ver en la guía, que la puesta a tierra es importante porque me evita a mí decir la diferencia de potencial entre este y este, entre A y B, entre A y C. No, yo digo directamente la diferencia B sub A ver, lo voy a mostrar, voy a hacer más claro con un ejemplo, pero lo vemos rapidito. ¿Cómo es lo de la puesta a tierra? Fíjense. Cuando yo tengo, es nuestro punto de referencia de potencial cero, podríamos decir, o desde donde yo voy a tomar todas las medidas. Si yo tengo el circuito más sencillo del mundo, R1, un divisor resistivo, y R2, ¿sí? Y voy a poner la puesta a tierra aquí. Esto es C. Entonces,
Este va a ser el nodo 1. Este es el nodo 2. Bueno, no es un nodo, ¿no? Se llama nodo en los programas del circuito, pero sería como los puntos, digamos, del circuito. Bueno, sí, es un nodo, aunque no vayan tres corrientes. Bueno, entonces, fíjense. B1, quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que me tienen que decir ustedes? No, bueno, B1, pero B1 no existe. Tiene que ser, porque ese es el potencial en un punto, me lo tiene que decir respecto de cuál otro. Pero como está puesta la Tierra, ya se sabe que esto es igual a B1 menos B sub tierra, ¿sí? O sea, donde está puesta la Tierra. Y esto es E, no hay duda. B2 va a ser igual a el punto 2 menos B sub tierra, ¿sí? O sea, esto en realidad, si se fijan bien, con la corriente circulando de esta forma, como me lo da el circuito, esto es B sub R2, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para calcular BR1? Bueno, podría ser B1 menos B2. Recuerden que yo tengo todas las medidas ahora referidas a tierra. Y B1, yo ya lo calculé acá, es E. Y B2 es BR2. ¿Sí? Bueno, es una forma de indicar. Cuando el circuito es más complejo, puede ser o no puede ser conveniente, ¿sí? Pero cuando ustedes ven un símbolo de tierra, significa que todas las medidas se hacen referidas a ese lugar. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cuál es la consigna? La consigna es que miren ese documento que les dejé. Pueden ir preguntando, nosotros vamos a estar en línea acá, cualquier duda que tengan, pero bueno, más o menos véanlo, y después, sobre las dudas puntuales que tengan, las resolvemos en la pizarra. Pero primero traten de hacerlo ustedes. Así Bueno, que bueno, profe. arrancamos.